Bueno, buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a nuestra lectura bíblica. Estamos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 12. Hoy viene de oración, hoy viene gracias al Señor, gracias a Dios, un día más de vida que Dios nos da. Bueno, ya me conocen varios, ya he subido estos videos por Facebook, he transmitido por internet, y bueno, no buscamos reconocimiento, no buscamos ser famosos, buscamos que el nombre del Señor sea exaltado. Hechos 12, versículo 1 al 19, yo lo leo todo, sigamos con su mirada. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración de Dios por él. El 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma hora, aquella misma noche, que estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció de la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: síguete ahora, síguete, y átate de las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo, que los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, aunque corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber eso a Jacobo y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias,
ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento, por esta enseñanza, este poeta de los Dios, Señor. Padre, no busco reconocimiento ni aplausos del hombre, Padre. Busco, Señor, que tu nombre sea exaltado, mi Dios. De toda la gloria, toda la alabanza, Señor, toda la adoración, mi Dios, sea para ti, Señor Jesucristo. Señor Padre eterno, obra en ese día en cada corazón, Señor, aquellos que verán este video. Y si hay alguien que aún no ha sido salvo, hoy sea el día, Padre, que te trae su vida, Señor, en obediencia a la salvación, Señor. Este es el día especial, Padre. Y su palabra, Señor, que este es el día que hizo, el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hoy es el día, Padre. Todos los días son días especiales, Padre, porque tú, Señor, tienes tiempo para nosotros y tú nos pides solamente un poco de tu tiempo, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tener una iglesia donde congregarnos, escuchar tu palabra. Gracias por la salvación que nos has dado, por nuestra vida en el cielo y por tus promesas. Te pido, mi Dios, usa mi boca, usa, Señor, como instrumento de justicia para tu palabra, predicar tu palabra. Toca cada cosa de mis hermanos en la fe, y mis hermanos, en nuestras familias en la carne, Padre, que no son salvos, Señor, que se puedan recibir como su Salvador y se acerquen a ti, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primeramente vemos el libro de los Hechos. Vemos el principio cómo escribe Lucas. Es Lucas que escribe este libro de los Hechos. Lo que normalmente se le debe llamar, es más conocido mejor como Hechos del Espíritu Santo. Otras iglesias lo toman como Hechos de los Apóstoles. En verdad, ese libro de los Hechos es los Hechos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en la iglesia primitiva. Ya el Señor Jesús había subido al cielo. Y aquí vemos más adelante el capítulo 12 cuando ya había la persecución, como ya había persecución y oposición por el nombre de Jesucristo. Aquí vemos como el rey Herodes echó algunos de los apóstoles, echó mano los apóstoles para encerrarlos en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Tanto que dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, para azotarlos, para latigarlos, para golpearlos, para que negaran su fe en Dios y dejaran de predicar del nombre de Jesucristo. Y Herodes no era el último. Los mismos judíos que rechazaron la palabra de Dios. También los mismos sacerdotes, los ancianos del pueblo. Vemos en Hechos 4, cuando Pedro y Juan son encarcelados y son azotados con latigazos por predicar el nombre de Jesús. Pero Pedro, me gusta que Pedro y Juan se mantienen firmes. Aquí es Pedro, más adelante, predicando encerrado en la cárcel por predicar este libro, por predicar la Biblia. Lamentablemente hoy muchos cristianos
no quieren padecer persecución. Muchos cristianos se dicen, nos decimos cristianos, apenas nos hacen la mala cara, no nos saluda el pastor, los hermanos, ya no, no nos encaprichamos. No, aquí Pedro había persecución. Aquí en los tiempos de la iglesia primitiva, muchos de los apóstoles, sí, hay una predicación, de varios pastores. Y escuché una aplicación de Billy Graham, ese gran evangelista de la Iglesia Bautista de la Convención, ese gran varón de Dios que habló acerca de una aplicación de la muerte de cada uno de los apóstoles. Cómo cada uno de ellos fue muerto por predicar el evangelio de la palabra de Dios. Ahorita me repito. Disculpen, seguimos. Vemos que el versículo 5 dice, así que Pedro estaba en la cárcel, custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía oración a Dios por él. O sea, la iglesia oraba, intercedía por ese gran varón de Dios, por ese siervo del Señor, por Pedro. Y vemos que Pedro, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús lo escoge, Pedro fue un hombre sin letras, fue un hombre analfabeto, no tuvo educación, no tuvo preparación académica, no fue a la universidad, no fue al kinder ni siquiera, fue un pescador de hombres. Pero el mismo Jesús le dice, cuando Jesús lo escoge, a él y a Andrés, hermano, y a Jacobo y a Juan, cada uno, les dice, sígame y yo seré pescador de hombres. Ya Jesús le había llamado a Pedro para la predicación de la palabra de Dios. Y que, bueno, a pesar que anteriormente Pedro le había negado, Pedro negó a Jesús. A pesar que Pedro fue un hombre alevestado, acelerado, muy inquieto, muy alevestado. Pero fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, Pedro fue casado. Y Pedro tuvo su esposa. Y Pedro tuvo su suegra, que estaba enferma. Por eso vemos en el pasaje de los evangelios que Pedro le dice a Jesús, Señor, mi suegra está enferma. Tal vez Pedro le comentó, Señor, es que mi suegra tiene fiebre, mi suegra. Pedro amaba a su suegra, la respetaba. Pero vemos como Jesús entra a la casa de Pedro y sale a la suegra de Pedro. Ahora, muchos religiosos, los católicos, los religiosos, líderes y sectas, como el catolicismo, se aferran a que Pedro es el Papa.
Pedro no es el Papa, no es el Papa. Pedro no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se le llama Jesucristo. La cabeza de la iglesia, del cuerpo de creyentes de la iglesia local es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el que compró la iglesia a precio de sangre. La iglesia es cada creyente salvo que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Y somos el cuerpo de creyentes salvos por la fe en el nombre del Señor Jesús. Seguimos más con la lección. A pesar que Pedro le negó, cuando Jesús resucitó ese día, en el Evangelio de Mateo lo vemos, que se aparece a las mujeres, a María madre de Jacobo, a Salomé y a otras mujeres, y a María Magdalena. Y Jesús ya había resucitado ese día, y dice, vayan mis hermanos, y especialmente vayan con Pedro, y díganle que los espero en Galilea, en el monte. Pero para darles, ¿sabemos qué? Pedro, a pesar que Pedro fue lo que fue, Pedro fue llamado por Dios. Pedro tuvo el privilegio de tener al maestro de los maestros en la predicación. Pedro no fue el instituto bíblico. Pedro no fue ninguna iglesia. En ese tiempo todavía no establecía la iglesia, hasta que el Señor Jesús escogió a los 12 y empezó a enviarlos a predicar, a tener enfermos y a predicar la palabra del Señor. Pero Pedro tuvo el privilegio de tener al gran maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, nuestro deber como cristianos es orar por los siervos de Dios. Porque el siervo de Dios ora por nosotros, nuestros pastores oran por nosotros. A pesar que son regañones, son muy estrictos, otros son muy guapachosos, son muy alegres, otros son bien carrilleros, pero aún así Dios los usa. Con sus defectos, con sus errores, pero así como Dios usa a Pedro, Dios usa a cada pastor. Dios usa a cada misionero, Dios usa a cada evangelista. Dice la Biblia en Efesios 5:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y a otros evangelistas. Pero los apóstoles y los profetas ya no hay ese ministerio, ya no está vigente. Los tres ministerios están vigentes últimamente en estos tiempos es pastor, maestro y evangelista. Y nuestro deber como iglesia, hermanos, como creyentes, hijos de Dios, es orar por cada siervo de Dios. A pesar que yo oro por cada pastor de cada iglesia cristiana. No solamente por las iglesias bautistas. Hay hombres de Dios que aunque no son bautistas, tienen el celo por la sana doctrina. Tienen el celo por las cosas de Dios. Y a veces nosotros nos jactamos de yo soy hijo de Dios, yo soy mejor, no, nadie es mejor. No somos más que polvo.
¿cómo te dice la Biblia? Dice, porque nosotros somos el olivo silvestre, que fuimos injertados en la raíz, y la raíz es Cristo. Por eso mismo Jesús dice que Él es la vida verdadera, y el Padre es el que, y nosotros somos que Jesús es la vid, pero nosotros somos los pámpanos, o sea, somos las ramas. Nosotros somos injertados en el buen olivo. Pero no debemos de jactarnos porque ya somos la iglesia, ya nosotros somos los únicos, no somos únicos. Hay cristianos, hay pastores de Dios, misioneros, evangelistas, de otras iglesias cristianas que tienen la sana doctrina de la palabra de Dios. Y vamos adelante. Vemos como la iglesia se puso de acuerdo y estaban juntos, unidos. Cuando Pedro llegó a la puerta, estaban orando por Pedro. Pero que llegó a la casa de esa mujer, de esa hermana, de María, la madre de Juan, hermana de la mamá de Marcos. Vemos ese mismo Marcos, de Juan Marcos, ese mismo Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. Y saben que Pedro llega a la puerta y ora, y él se encuentra orando. Y la hermana, esa muchachita jovencita, Rode, pues de emoción, de impresión, ¿verdad? Y de emoción, pues que él lo dejó fuera de la puerta, no la abrió, y Pedro sigue insistiendo. Me pongo a pensar que esa muchacha, esa jovencita, fue y dijo a los hermanos: ahí está Pedro, en la puerta, está tocando es Pedro. Hermanos, Pedro está vivo, Pedro no está en la cárcel. Y los discípulos dijeron: estás loca, es su ángel. O sea, ya lo vieron como muerto. Parece que cuando la vieron, se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos. Hermanos, la importancia de orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, por cada siervo del Señor. Yo necesito de la oración de los demás hermanos. Yo necesito de la oración de mis hermanos en la fe. Sí, yo me pongo como pastores, como siervos de Dios. Nuestro trabajo está de tiempo completo el ministerio. Es estar orando por cada hermano, o estar pidiendo por cada familia dentro de la iglesia. Debemos de orar por nuestra esposa, nuestros hijos, por los hermanos que se escarían, que Dios tenga misericordia de ellos. Bien, vamos a Hebreos 13. Carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 7 primero dice: acordaos de vuestros pastores
que observaron la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, imitar, ¿qué dice? Imitar su fe. Y el versículo 17, hermanos, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes se han dado cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El 18, ora por nosotros, pues confiamos y tenemos buena conciencia, y siendo conducidos bien en todo, mas os ruego que os hagáis así, para que yo sea destituido más pronto. Y aquí vemos que son las palabras de Pablo antes de morir. Y dice, y el Dios de paz, con todos los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, pues dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos, hermano, estas palabras, hermano, son del mismo Pablo. Hay varios autores aquí, son varios autores que escriben el libro de los Hebreos. Pero esas palabras, hermanos, esas lecturas que acabo de impartir, son palabras del apóstol Pablo. Antes que fuera decapitado en la cárcel de Roma. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Porque cada uno de ellos, Apolos, Marcos, Juan fue después, Juan murió muerte natural. Pero lo que fue Santiago, lo que fue Pedro, lo que fue Judas, Tadeo, no Judas Tadeo el que el los católicos, no, Judas Tadeo, el que fue discípulo de Jesús. Pero ellos pagaron un alto precio, que fue la muerte. Muchos quieren servir a Dios, pero no quieren pagar el precio. Nadie se quiere poner en los zapatos de los pastores. Y vamos otra vez a Hechos 12. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vemos todo lo que sucede cuando Pedro les dice las cosas una por una. Como el ángel de Dios lo libró de la cárcel. Como Dios a través de su ángel le soltó las cadenas y la puerta se les abrió sola. Hermanos, la oración tiene poder. Cuando en verdad ponemos en serio con Dios, cuando en verdad somos sinceros con el Señor, Él cumple su palabra, nuestras peticiones, de acuerdo a su santa voluntad.
muchos se encaprichan, muchos se enojan con Dios. Porque no les dio lo que, porque no les dio lo que ellos quisieron. No, Dios les va a dar de acuerdo a su voluntad. Muchos quieren sanidad. ¿Pero para qué quieren sanidad? Para alejarse de la iglesia, para mover el mundo. La Biblia dice en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seamos sanados. Y lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Un justo no es aquel que ya no se equivoca. Un justo no es aquel que todo lo sabe, que es superhéroe. No, un justo es aquel que a pesar que falla, pues se levanta. Reconoce su pecado, viene ante Dios en arrepentimiento, se esfuerza por no dar lugar al pecado en su vida y sigue adelante. Está ganando almas, trayendo gente a la iglesia, sirviendo en las actividades de la iglesia. A veces la oración eficaz del justo es mucho. Y me pongo a pensar en la vida, en este evento, cuando los hermanos de la iglesia estaban orando por ese gran varón de Dios, por Pedro. Y no solamente por Pedro, no también por los demás apóstoles, pero especialmente por Pedro, porque Pedro era una de las columnas de la iglesia local en tiempo de los hechos. Dice, le dijo el ángel, siete las sandalias, y le hizo sí, y le dijo, toma el manto y sígueme, y saliendo lo seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, lo que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se sabía por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué esperaban de Pedro? De que Pedro fuera muerto, de que Pedro fuera ejecutado por predicar la palabra del Señor. Hermanos, como cada vez hemos aprendido la efectividad y el poder de la oración. Por eso, hermanos, si hemos pecado, pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas con Dios, interceder por cada familia representada en la iglesia, principalmente por nuestros pastores, por nuestros líderes dentro de la iglesia. Y es importante, hermanos, no rendirnos y seguir orando. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta enseñanza. Padre,
Ahora ya que lo hemos escuchado, ya hemos, Señor, aprendido que sería tu palabra, Padre, que seamos, Señor, persistentes, seamos, Señor, fieles a ti, mi Dios. Dame paciencia ese día, Padre. Te pedimos por cada uno de tus siervos, por cada pastor, por cada misionero, cada evangelista, por cada líder de cada líder dentro de cada iglesia local, Padre, que los que están en la música, los que están en los niños, los que están también por cada uno de los obreros, Padre. Seamos una iglesia, Señor, activa, seamos una iglesia llevando a la gente al pie de Cristo, en el nombre de Jesús. También, Señor, damos gracias por estos cultos de oración. Señor, siempre, enseña, mi Dios, a ser obedientes a tu palabra, a poner en práctica nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya terminamos. Nomás quiero recordarles, si usted ha sido salvo y no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a los servicios de nuestra iglesia de Esmirna. La dirección es Corredor Principal 2194, Interior 15, Colonia Deimos, Saltillo, Coahuila. Nuestros servicios son los martes 7 p.m. estudio bíblico, viernes a las 7 p.m. Reunión de oración, el domingo 10:30 de la mañana, escuela dominical de predicación. Esperamos, no falte, Dios le bendiga.